Hola a todos. Nuevamente, pues, para continuar con el curso de regulación y competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones, vamos a iniciar nuestro séptimo webinar, en donde cada vez vamos progresando en lo que está en cada módulo de los cursos para ir comprendiendo mejor qué nos hace falta mejorar o reforzar en nuestros marcos regulatorios. Y cuando hablo de marcos regulatorios es una palabra muy amplia: regulaciones, instituciones y todo lo relacionado a lo que sería el beneficio para tener una regulación y competencia efectiva en la región. Entonces, este séptimo webinar se ha denominado Evaluación de las regulaciones del sector de telecomunicaciones, diagnóstico y evaluación de las normativas de regulación y de competencia aplicables al sector de telecomunicaciones. Entonces, en esta parte inicial vamos a hacer un diagnóstico de lo que tenemos para poder ir avanzando y ya entrar en casos de éxito para tomar también ejemplos de esos casos de éxito en la región, y he tomado algunos casos de éxito también de otras regiones. Como hemos visto en ocasiones anteriores, los países de la región difieren en sus estructuras organizativas gubernamentales. O sea, cuando me refiero a la estructura organizativa gubernamental, es que en algunos países hay ministerios, hay superintendencias, en otros hay diferentes ministerios viendo la misma temática o relacionados paralelamente a la misma temática. Existen organismos de fiscalización. Entonces, tenemos diferentes estructuras. La superintendencia de competencia, por ejemplo, puede estar separada de la superintendencia de telecomunicaciones. En algunos casos están ya integradas la parte de competencia a la parte de telecomunicaciones. Entonces, en la región existen diferentes todavía estructuras en ese sentido, incluyendo las instituciones o autoridades encargadas de formular políticas en temas de telecomunicaciones, instituciones o autoridades que aplican las regulaciones de telecomunicaciones y de competencia, instituciones que la fiscalizan. Entonces, en todo eso, en los países de la región, tenemos pequeñas diferencias. Entonces, que por eso pues no va a ser exactamente el mismo caso para todos los países. Sin embargo, todas las instituciones involucradas deben orientarse y alinearse para realizar un trabajo bien coordinado e idealmente crear un organismo especializado de supervisión y coordinación regulatoria. Si hacemos una revisión y reflexión sobre los temas que hemos abordado en este curso, y especialmente sobre la visión de los principales organismos internacionales del sector de telecomunicaciones y TIC, sin duda alguna hemos hecho un diagnóstico y evaluación mental. O sea, a la hora que hemos ido viendo y leyendo todo lo que recomiendan, es porque ellos ya prácticamente hicieron el diagnóstico, ya han hecho el diagnóstico y están haciendo una serie de recomendaciones para la mejora regulatoria. Y al igual, a la hora que nosotros hemos ido escuchando y leyendo las recomendaciones, seguramente hemos hecho un diagnóstico de cómo está la situación en nuestro país. Entonces, sobre las normativas vigentes e instituciones de nuestro país. Entonces, todo ha sido hecho, si vieron algunas orientadas, recomendaciones orientadas a las normativas vigentes y otras orientadas a las instituciones, identificando posibles fallas, debilidades o vacíos que deben ser corregidos. A continuación, mostraré un eje metodológico. O sea, este puede variar. O sea, las metodologías, ustedes saben que son diferentes. Este es un ejemplo de un eje metodológico. Incluye los principales aspectos que deben analizarse para un diagnóstico y posterior evaluación. En nuestros marcos regulatorios, cuando les dije marcos regulatorios, es una palabra muy amplia,
las cuales, la cual puede ser ampliado o simplificado. Este eje metodológico no es así que eso sea lo último, no. O sea, este puede ser ampliado o simplificado dependiendo de las condiciones o la realidad de nuestro país. Sabemos, como ya dijimos al inicio, cada país tiene una conformación o estructura organizacional diferente. Entonces va a ser diferente y algunos han dado pasos que también los hace diferenciarse, otros han dado menos pasos. Hay diferencias en las condiciones y realidad de nuestro país. Entonces va a ser un poco diferente. Entonces ahí puede eliminarse o simplificarse este eje metodológico. El eje metodológico para un diagnóstico debería, pero no limitarse a lo siguiente. Por eso le pongo debería, pero no limitarse a lo siguiente, porque puede diferir para cada país. Emisión del decreto legislativo o ejecutivo para crear una comisión encargada y otorgarle las facultades para el propósito que se persigue. Integrar la comisión, compuesta por profesionales con amplia experiencia en el sector y expertos en otras especialidades. Esto quiere decir que se quiere decir un equipo multidisciplinario para que realmente se tenga el conocimiento de forma integral. eh, pues un aspecto lo va a dominar más un especialista y otros aspectos un especialista de un área diferente. Entonces, pero ya la integración completa hace que todo quede bien definido. Constituida la comisión, planificar el diagnóstico a realizar, definir los objetivos y su alcance. O sea, esto es bien importante, ¿va? ¿Qué objetivos busco y el alcance de ellos? Realizar un análisis de los instrumentos legales, regulación de las telecomunicaciones y normativas de competencia, así como de otros instrumentos legales relacionados. El análisis de la regulación debería perseguir identificar fallas, debilidades o vacíos y promover las reformas necesarias orientadas a impulsar. Aquí vamos a ver puntos bien importantes porque han sido lo que en la región más o menos se han detectado que es necesario que se realicen. Impulsar la innovación, la mejora continua de procesos. Una mejora continua de procesos es importante. Cuando estuve en el ente regulador del país, esa mejora continua de procesos, pues estuve pendiente de que se realizara con cierta frecuencia. Y bueno, hacíamos una mejora y la sentía que había funcionado perfectamente, pero en el poco tiempo, 3, 6 meses, detectábamos algo que no estaba funcionando muy bien y hacer una mejora más sobre ese proceso. Eso es bien importante. O sea, cada vez que detectemos algo que no está funcionando bien, eh, tratemos la manera de ver cómo se mejoran los procesos. Los procesos son internos de la institución. Es fácil reformar un proceso, no hay que pasar por asamblea legislativa o congreso, no hay que pasar por la presidencia, no, son procesos que podemos ir haciendo una mejora continua hasta cada día que tengamos una idea y se vea su impacto positivo, podemos hacer esa mejora continua. La simplificación de trámites, que sea lo más sencilla posible. La competencia, o sea, debemos impulsar la competencia. La eliminación de barreras. Y aquí vienen algunas de las que se han identificado y otras que son como más generales. Promover un modelo moderno de gestión de espectros radioeléctricos. Aquí se han identificado varios países que todavía su modelo no está tan acorde a la realidad. Incentivar la compartición de infraestructura pasiva y activa. Y aquí vamos a ver que es uno de los mejores eh, ejemplos, la compartición de infraestructura y los resultados que han generado en varios aspectos.
eliminar las prácticas restrictivas a la competencia por parte de los competidores existentes. Esto, créase o no, como lo he dicho, se sigue dando en la mayoría de países. O sea, siempre los competidores que ya están en el país no quieren que le llegue más competencia, no quieren que le llegue más competencia. Entonces, hay que ver cómo se eliminan esas competencias y hacer lo que ellos también mejoren sus servicios, mejoren la calidad, mejoren la asequibilidad, porque sí, en algún momento la competencia les va a llegar y esto es a lo que le temen a veces, esas inversiones adicionales, pero esas inversiones adicionales a veces pueden representar ganancias. O sea, y entonces los existentes es un temor que le tienen, pero sí, en realidad, la competencia hay que hacerla llegar por los beneficios que traslada a toda la población. Promover la accesibilidad, la calidad y la asequibilidad de equipos y servicios. O sea, esta es otra barrera que se ha encontrado y entonces los entes reguladores o las autoridades encargadas de generar políticas deben promover que se dé la accesibilidad, calidad y asequibilidad. Revisar aspectos relacionados a economías de escala. Ese es un aspecto más amplio y que lo deben ver varias instituciones, pero importante de revisar si hay cosas que se pueden mejorar para que la competencia o los nuevos competidores no tengan eso como una barrera. Revisar aspectos a los elevados costos fijos. Y aquí señalo, promover un modelo moderno de gestión de espectro. Lo voy a pasar como un apartado especial, porque sí, en este de acá, en América Latina, si ustedes leen, revisan y lo dicen también muchos organismos internacionales, es donde se ha tenido bastante problema. Aunque se ha hecho mejoras, pero todavía se tiene problema en los modelos de gestión de espectro radioeléctrico. Es más, he visto algunos cursos de gestión de espectro que han sido modernizados y aún así todavía les falta un poco porque la tecnología es cambiante, dinámica y a veces el nuevo modelo no va a la velocidad de la tecnología y entonces hay que ir cada día viendo cómo ese modelo de gestión lo podemos adaptar a las nuevas tecnologías. La promoción de la participación ciudadana, la consulta pública es fundamental. O sea, créanme que de esa participación ciudadana, llevarlo a una consulta pública, el pueblo tiene ideas y tiene necesidades y tiene experiencia en lo que está recibiendo. Y entonces de ahí nos retroalimentamos para poder generar una buena regulación y gestión. Promover la participación de la academia. En la academia también hay varios profesionales que tienen muy buenas ideas, han visualizado cómo se comporta el mercado y entonces hay que hacerla que participe para enriquecer nuestros marcos regulatorios y cuando digo regulatorios es tanto las reglamentaciones como las instituciones. Conocimiento del ecosistema. Desarrollar un liderazgo ambidiestro. Replantear y poner en práctica las agendas políticas. Creo que todo país tiene una agenda política, pero a lo mejor esa agenda política se quedó estática y fue hecha, si fue hecha hace 5 años, le garantizo que esa agenda política ya está desactualizada y hay que actualizarla. Hace 5 años todavía no había, bueno, lo de la pandemia, no habíamos tenido la pandemia, en donde se mostraron muchas debilidades en muchos aspectos y hizo pensar de manera diferente de cómo deberían manejarse las cosas, ¿va? Porque habían muchas cosas que no se podían hacer. ¿Por qué? Porque la reglamentación y las instituciones no estaban preparadas, porque los operadores también no estaban preparados y entonces hubo muchas cosas que hacer durante ese momento. Entonces, si sus agendas políticas en sus países
fueron planteadas hace 5 años, hay que revisarlas y adaptarlas y adecuarlas. Mejora de las habilidades una y otra vez. Esto es algo que debemos hacer constantemente. O sea, y esto lo digo incluyéndome a mí, mejorar habilidades una y otra vez. Conocimiento, el aprendizaje constante. Cada día aprendemos algo nuevo. Entonces es algo que debemos hacerlo todos. Es una reflexión para todos. Nota, recordemos que el término regulación es un término amplio, o sea, abarca un montón de cosas. Y regulación no va, hay veces, únicamente dirigido al tema de telecomunicaciones, sino que va dirigido a muchas cosas. Y entonces, en lo que respecta a telecomunicaciones y a competencia, pues tenemos que ponerle bastante empeño, pero también tomar en cuenta que es muy amplio el aspecto regulación. En tu país, ¿has realizado un diagnóstico de las normativas de regulación y competencia aplicables al sector de telecomunicaciones y de las instituciones que las aplican? O sea, ¿se ha realizado recientemente? Como les decía, si ya tienen más de 5 años, con seguridad, la pandemia trajo cambios considerables tecnológicos y es una nueva normalidad. Entonces, es recomendable realizar un diagnóstico y evaluación periódica. O sea, cuando le digo una evaluación periódica, hay tiempos que hasta pueden ser muy cortos porque las tecnologías cambian dinámicamente y entonces pueden ser bastante cortos esos tiempos. Aquí, como les dije, en la parte de espectro iba a tener un apartado especial por su importancia y por lo que se ha identificado en toda la región. Entonces tengo un subtítulo de barreras de entrada con relación al espectro radioeléctrico, un aspecto muy importante en la región. Sin duda alguna, el espectro radioeléctrico ha sido una de las principales barreras de entrada identificadas en muchos países de la región. La asignación, atribución e identificación de espectro radioeléctrico armonizado se convierte en el desafío más importante para los reguladores o las ANR para fomentar el despliegue efectivo de redes con nuevas tecnologías, entre estas la 5G, que es la que está, dijéramos, en este momento en la región en despliegue. Veamos a continuación los casos de uso de las IMT. Aquí estoy hablando de las nuevas IMT, las nuevas tecnologías. Entonces, ¿por qué es importante tener disponibilidad de ese espectro? Entonces, este pues es un caso de las nuevas tecnologías para las IMT 2020 y en adelante. Así se le llamó por la UIT, las IMT 2020 y en adelante. Entonces, se requieren frecuencias para la banda ancha móvil mejorada para que tengamos la parte de comunicaciones de gran fiabilidad y baja latencia, las comunicaciones masivas tipo máquina a máquina, es otra parte por lo que se requiere un espectro más ordenado, más organizado y un modelo de gestión de espectro muy apropiado. Y aquí tenemos las aplicaciones que se van a dar con todo este nuevo espectro. Video de ultra alta definición, trabajo y uso en la nube, realidad aumentada, automatización industrial, la aplicación de emisiones críticas, el automóvil sin conductor, la casa inteligente, voz, casa, edificio inteligente. Esto, en otras palabras, viene a ser las ciudades inteligentes. Entonces, para eso se requiere un espectro más, en mayor cantidad y en varias bandas de frecuencias. Los desarrollos de las nuevas tecnologías que acompañan la Internet requieren de una red más robusta. Se caracterizan por una red central, una de acceso con mejores características de infraestructura, enfocándose a satisfacer las demandas y mejora de cobertura, rendimiento mejorado de datos, alta velocidad y baja latencia. Entonces, por eso vamos a ver ahí también importancia que tienen las bandas medias. Ya vamos a hablar un poquito sobre ello. Infraestructura mejorada de portabilidad. Nueva arquitectura de la infraestructura por todas esas bandas que se utilizan. Fusión de espectro y soluciones con licencias y sin licencias.
convergencia de múltiples redes, administración y seguridad mejoradas, nueva interfaz de radio de aire. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, aquí están las diferentes capas y tipos de las nuevas IMT. Entonces, tenemos la capa macro, la capa micro, la capa hotspot, hotspot interior. Entonces, son diferentes niveles en donde van a convivir diferentes tipos de frecuencias para las soluciones que se quieren implementar en esas capas. Y aquí tenemos la capa macrourbana, la MMTC, la capa macrourbana URLLC, la rural EMBB. Entonces, para cada una de ellas, veamos aquí, en esta área estamos utilizando tanto la EMBB, que es urbano y denso, para estas dos capas. ¿Ve? Entonces, esta quiere decir que estaremos utilizando la MEMBB. Y para ese tipo de capas tenemos la MTC, tenemos que las frecuencias deben ser menores de 1 GHz. Para la capa URLC, las frecuencias deben ser menores que 1 GHz o entre 1 GHz y 6 GHz. Para las EMBB, las capas de frecuencia tienen que ser entre menores de 1 GHz y inferiores a 6 GHz y mayores de 24 GHz. Y para la MBB rural, las frecuencias tienen que ser entre o menores de 1 GHz o entre 1 GHz y 6 GHz. Entonces tenemos diferentes frecuencias ahí, rangos de frecuencias que van a utilizarse por estas tecnologías IMT 2020 y en adelante. Se le llamó IMT 2020 porque hasta IMT, hasta el año 20 se había propuesto, pero después se le dijo y en adelante porque se miraba que la evolución iba continua. Entonces se le llamó y en adelante. Entonces, como vimos ahí, habían diferentes tipos de frecuencias que se involucran. Y en ellas tenemos las bandas bajas por debajo de 1 GHz para propósitos de bajas velocidades y transmisión de datos. Las bandas medias entre 1 y 6 GHz para propósitos de baja latencia y mayor velocidad de transmisión de datos. Aquí hay un compromiso entre cobertura y capacidad. Por eso las bandas medias son muy importantes. Hay un compromiso entre cobertura y capacidad. Bandas milimétricas o bandas altas por encima de los 24 GHz para los propósitos de ultra alta velocidad de transmisión de datos. Además, uso de técnicas de compartición de espectro. Perdón, que aquí se me fue un poco. Entonces, las autoridades juegan un rol muy importante ya que son responsables, entre otras actividades, de la planificación, gestión y monitoreo del espectro radioeléctrico. Las ANR responsables de la gestión del espectro deben establecer un balance entre las licencias y sus costos con otros elementos claves como las obligaciones de cobertura asociadas, los topes de espectros, esto para garantizar una competencia efectiva evitando su acaparamiento. El reordenamiento de espectro viene a ser un aspecto muy importante para su optimización que permite la introducción de nuevos servicios, mejoras de los existentes y armonización con otros países. Aquí tenemos una lámina de reorganización en donde tenemos la parte de reatribución de frecuencias, clasificar frecuencias, reservar frecuencias, reasignar frecuencias, liberar frecuencias. Sobre todo esto, y sería un curso sobre todo esto para poder tener un modelo muy eficiente. En nuestro país se ha realizado alguna gestión con relación al espectro radioeléctrico, identificando
como una posible barrera de entrada, y créanme que ha sido una barrera de entrada en los diferentes países de la región, en algunos más que en otros, porque algunos ya dieron pasos y han logrado que esos pasos que dieron abran bastante el mercado. Sin duda alguna, las brechas de conectividad de Internet móvil los, en los países de la región nos permiten evaluar el grado de cumplimiento del marco regulatorio aplicable al sector de las telecomunicaciones en cumplimiento de normativas de competencia. Un estudio de brecha de conectividad realizado en 5 países en 2021 nos permite conocer el grado de cumplimiento del marco regulatorio de una manera integral. Y entonces fueron los países de este estudio: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador. Y aquí vemos que hubo varias brechas de conectividad. Y dice, en los últimos años, América Latina ha presentado una evolución de conectividad entre 2014 y 2021. La cifra de habitantes de la región de acceso a Internet móvil se duplicó, pasando de 220 a 400 millones. Pero aún existen 230 millones sin acceso. Y aquí vemos lo que es la parte de brecha de cobertura, la parte de brecha de uso, la parte de personas conectadas. La brecha de cobertura de Internet eh, en la mayoría de los países de estudio no es en términos relativos elevada, con un promedio de 7% en la región y valores todavía más reducidos en algunos países. La brecha de cobertura se focaliza hoy en zonas remotas o en donde es complejo llegar con ellos por la orografía del país, que dificultan el despliegue económico de redes en este momento. Entonces, si ya vamos a ver por país, la brecha de cobertura, vemos aquí ya por país cuánto es la brecha de cobertura, que dijimos que en promedio era 7%. La brecha de uso por país, tenemos ahí Argentina 23, 22, entonces van cambiando de país en país. Y los conectados, aquí vemos que la mayor cantidad de conectados lo tiene Argentina. Esto es por población de país, ¿verdad? Por población de país. A pesar de las diferencias existentes en los 5 países de la región en cuanto a niveles de conectividad de Internet móvil y al tamaño de brecha, existen aspectos comunes a destacar. Primero, la brecha de conectividad móvil en toda América Latina era un problema real a esa fecha y que va a persistir en las condiciones de mercado y regulaciones actuales durante toda la década. Entonces, debemos tomar bastante cuidado en ese sentido. La segunda brecha de cobertura a esa fecha en promedio regional es de 7%. La brecha de cobertura se centra en zonas remotas que dificultan el despliegue sostenible de las redes. Tercero, brecha de uso de demanda es muy significativa en los 5 países en estudio y principal obstáculo para lograr los objetivos de digitalización. Fundamental, por lo tanto, atender factores que generan las brechas. Y aquí están los factores que generan las brechas. La infraestructura, aquí vemos en la gráfica las diferencias que van generando la brecha con los países líderes, y la asequibilidad. Enfocarnos mucho en esa parte. La asequibilidad, como dijimos, es una de las partes que hay que atender para tener la conectividad en varios sectores. El despliegue de infraestructura también es otra que debemos trabajar mucho para tener una buena conectividad en los países de la región. Barreras de oferta para el uso de infraestructura, disponibilidad de costo de espectro en Ecuador, y así tenemos para cada uno de los países un diferente punto. Entonces tenemos que reflexionar sobre estos puntos para tener una conectividad en toda la región efectiva. La mejora regulatoria es relevante promover el sistema AIR, es decir, su implementación ex ante, antes de una intervención regulatoria, y ex post, con vistas a evaluar si la regulación existente ha cumplido con los objetivos para los cuales fue propuesta. Según un informe reciente, el uso de la IR continúa siendo limitado en América Latina y Caribe. El cuadro muestra aquí las acciones que se han hecho. Este cuadro lo van a tener en su material de estudio, y hay que ver si también se ha hecho algo con respecto a ello. Entonces, muchas gracias. Esto es el 7º webinar y nos vemos en el próximo. Espero que estén estudiando el material de estudio.
Y también en los foros estaré ahí pendiente. Hay una tarea que se les va a enviar con relación a lo que es el webinar número 7. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar.